Llegó la hora de la magia. ¡Vamos, que empezamos! Amiguitos, bienvenidos un día más aquí al Show de Juanjo, un sitio donde hacemos magia y donde nos gusta muchísimo hacer magia con cositas que tenemos por casa. Pues con estas cajitas de cerillas vamos a ver si conseguimos hacer un poquito de magia de andar por casa. Bueno, pues como os decía, hoy vamos a jugar con cajas de cerillas, con una caja de cerilla como esta que tenemos aquí, que vamos a poner aquí en un primer plano y la voy a poner aquí sobre la palma de mi mano, ahí, quiero que la veáis, en la palma de mi mano, ¿vale? Y vamos a ver si conseguimos hacer algo completamente mágico, y vamos a ver si conseguimos de una manera mágica. Bueno, vamos a ver si por aquí, ahí, que se vea bien, vamos a conseguir sacar la caja de cerillas. Claro, la caja de cerillas, vamos a dejarla aquí, encima de la mesa. Lo que quiero que veáis es que la caja ha desaparecido. Y algunos se preguntarán, ¿pero dónde ha ido la caja de cerillas? Pues ha ido al sitio más insospechado. Ha ido aquí. Justo debajo de mi chistera teníamos la caja de cerillas que ahora vamos a poder completar. Así, y aquí queda completada nuestra caja de cerillas. Magia, pura magia. Bueno, pues para este juego, que también vamos a utilizar cajas de cerillas, me he sentado aquí, como veis, en el pico de la mesa. Y aquí lo que os quiero explicar es la gran historia del faraón Mon. La gente no lo sabe, pero era un faraón asturiano. De hecho, se llamaba Ramón, que todo era de ciaño, casi pegando ya a el entrego, el fielato. Bueno, en Angreo, eso está en Angreo, aquí que era donde yo vivía antes, aquí, en Angreo también. Ahora vivo aquí, ahora vivo en Avilés y tal. Siempre quiso ver mundo, busco tierras nuevas y demás. Quería ir a América, pero al final se equivocó. Eso le pasa a cualquiera. Vas conduciendo, mires mal el GPS, llegas a un cruce, te das la vuelta, cuando te quieres dar cuenta, te equivocaste. Bueno, pues el chaval acabó en Egipto, que no pasa nada, Mira, y ese otro chaval, Cristóbal Colón, ahí para las Indias, y cuando se dio cuenta estaba en América. ¿Por qué? Porque se equivocó. En un cruce se equivocó y tal. Y mira dónde llegó el chaval, que le pusieron el nombre hasta un detergente y todo. Luego tuvo mala suerte, porque luego dijeron, y como tributo también al gran Colón, le vamos a poner un nombre a una parte del cuerpo. Ahí tuvo mala suerte el chaval. Porque primero, que el del registro se equivocó y puso mal el acento, puso Colón, y luego también la parte que tocó del cuerpo y la de... Bueno, pues lo que decía, estaba el gran Mon en Egipto, ya había llegado a Egipto y tal, y al final el chaval se murió. Pues ahora me muero, y se murió el chaval. Pero el chaval, lo que sí dejó escrito es que él quería que lo enterraran en una pirámide como a todos los faraones. Eso de embalsamar como que no le gustaba mucho. Decía, él pensaba que si luego quemaban su cuerpo, pues al quemar su cuerpo ascendería y formaría parte del gran dios Ra, el dios Sol. Decían, y así, luego, pues todos los días, cada vez que amanezca, yo miro y veo a Egipto para un lado, y miro para otro lado, y veo a la gente de Ciaño y tal, hola, ¿qué tal? Gente del Angreo, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Entonces aquí vamos a representar la historia del señor Mon, o mejor dicho, su funeral. Bueno, para ello tenemos una caja de cerillas, vamos a coger dos cerillas, vamos a poner una aquí, vamos a poner la otra aquí. Y lo que vamos a representar, esto representa los cimientos de la tumba del faraón, de la gran pirámide. El cuerpo de Mon lo vamos a representar con esta monedita de 1 céntimo, lo vamos a poner aquí, en el interior de la pirámide. Y ahora la pirámide la vamos a rematar con este naipe, el rey de diamantes en concreto, lo vamos
y vamos a hacer que nuestra caja de cerillas complete, perdón, complete un poquito nuestra pirámide. Pues ahora lo que tenemos que hacer, vamos a representar de alguna manera la ascensión de Ra a su... que no se me quiere cerrar aquí. La ascensión de Ra a los cielos, y para ello incineramos su cuerpo. Me vais a permitir que no queme la carta, porque cuesta dinero. Bueno, pues Dios Ra acoge en tu seno el espíritu y el cuerpo de Mon. Y vamos a ver si hemos conseguido que Mon vaya a los cielos. De momento, de aquí ha desaparecido. Y aquí no nos queda absolutamente nada, salvo las cerillas, evidentemente. Pues esto es magia. Bueno, pues espero, amiguitos, que os hayan gustado los jueguecitos que tenemos preparados para hoy, con cajas de cerillas, con alguno que otro naipe, con alguna que otra moneda que hacía de faraón. Y recuerda que si te gusta este tipo de vídeos, siempre puedes suscribirte a mi canal. Buscas el show de Juanjo, te suscribes y disfrutas de la magia. Recuerda también que aquí nunca descansa. Por aquí te voy a dejar el último vídeo que hemos grabado. Por aquí te voy a dejar una selección de vídeos que hemos grabado jugando con objetos cotidianos, con una fotografía para que pinches, te suscribas y formes parte de la gran familia de amiguitos de la magia. Hasta luego, amiguitos.